Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero compartir la palabra del Señor, entonces ahora voy a estar silenciándoles para que podamos estar compartiendo pantalla y podamos estar compartiendo la palabra de Dios. Me pueden confirmar si se está viendo, y si se está viendo, entonces el mensaje que hoy quiero compartirles tiene que ver, hermanos queridos, con el hombre que está en honra y no entiende. Qué difícil que es para una persona que recibe la honra quedarse sin entendimiento. La Biblia le considera al tal prácticamente como a una bestia. Así dice la Sagrada Escritura. Salmo 49, 20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Quién es el hombre que está en honra y no entiende? Aquel hombre que acredita su logro o a su esfuerzo o a su empeño o a dedicación y queda sin entendimiento. ¿Por qué decimos que queda sin entendimiento? Porque no acredita su logro, no acredita su victoria a Dios, quien es el que da la oportunidad a todo hombre, quien es el que hace salir el sol sobre injustos y sobre justos, quien hace llover sobre justos y sobre pecadores, y no acredita a Dios. Así que en ello vamos a estar meditando en este día. Amén. Te invito para que esté haciendo una oración conmigo. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos hemos reunido en torno a tu palabra, un grupo de tus hijos en esta hora para estar meditando en tu palabra en cuanto a aquel hombre, Señor, que recibe honra y no entiende, Señor. No se da cuenta, Dios mío, que esa gracia viene de parte tuya. Señor, concédenos, Señor, poder tener en esta reflexión, Señor, una bendición para que podamos crecer en conocimiento y en sabiduría, y así podamos, Señor, alcanzar todo aquello para lo cual tú nos has llamado. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracia. Amén. Entonces veíamos en la palabra de Dios, en el Salmo 49, 20, que el hombre que está en honra, o sea, que está exaltado, que está en gracia, que ha sido prosperado, que las cosas le va bien, y no entiende, es semejante a las bestias que perecen. La palabra de Dios nos dice claramente en la carta a los Hebreos que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que el entendimiento y la fe van juntamente, van ligados uno del otro.
Si yo no tengo fe, soy una persona que voy a andar en este mundo pero sin entendimiento. Voy a andar a tientas, voy a andar como en tinieblas. No voy a saber ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. No voy a reconocer cuándo estoy en gracia, no voy a reconocer cuándo estoy en adversidad. Y no voy a dar crédito a Dios. Por eso dice que el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. ¿Y quién es ese tipo de hombre? Aquel que acredita. Vio esas personas que se jactan y dice, todo esto lo tengo porque yo trabajé. Todos estos títulos lo tengo porque me quemé las pestañas. Y esas personas que son altivas y que muestran sus logros, muestran sus éxitos y lo acreditan a su esfuerzo y a su empeño, lo acreditan a su dedicación. Lo cierto es que la Biblia dice claramente que la carrera no es de los que corren, ni de los que son más veloces, sino que Dios le da oportunidad a cada uno. Dios es el que hace salir el sol sobre, como decíamos, sobre justos y sobre pecadores, que envía la lluvia sobre justos y sobre pecadores, y a cada uno le da conforme a su voluntad. Entonces, tenemos que aprender a recibir. Días pasados nosotros hablábamos en la palabra de Dios, meditábamos que Él es el que formó la luz y creó las tinieblas. Él es el que hace la paz y que forma la adversidad. Y también meditábamos en que, por ejemplo, Job, meditando en cuanto a sus sufrimientos, decía, ¿acaso he de recibir lo bueno y lo malo no he de recibirlo? Y así fuimos siendo enseñados por una serie de enseñanzas, fuimos siendo enseñados por una serie de meditaciones, de reflexiones, al valor que tiene aprender de las adversidades, aprender de las dificultades. Pero de lo que hoy yo quiero hablarles es aprender también del éxito. ¿Por qué? Porque el tiempo y la oportunidad la vamos a tener todos, de que nos vaya bien, de que logremos tener algún tipo de éxito, algún tipo de logro, lo vamos a tener todos. El apóstol Pablo decía, he sabido vivir en escasez y en abundancia, en todo y por todo fui enseñado. No es que toda la vida vamos a vivir una vida de mendicidad, una vida de prueba. Vamos a tener situaciones también y que van a venir como prueba, amén, a nuestras vidas. Por eso decía, leíamos también la palabra de Dios allí en Deuteronomio, en el capítulo 8, cuando el Señor le habla a su pueblo Israel, diciéndole, te hice tener hambre, pero también te sacié. Y te sacié con pan de nobles, con pan del cielo, que no conocieron ni tus padres, ni tú conocías. O sea que les dio una comida especial que ningún hombre había gustado. Pero antes de darle la comida especial, pasaron por hambre, pero después fueron saciados. Entonces, van a venir oportunidades en las que todos vamos a tener diversas situaciones y tenemos que aprender de las dificultades, tenemos que aprender de las adversidades, pero también tenemos que aprender de la honra, de cuando somos puestos en gracia. ¿Sabe por qué? Porque yo he conocido personas que cuando le ha comenzado a ir bien, se terminaron alejando de Dios. Cuando todo le iba mal, ahí estaban en la iglesia orando, clamando, insistiendo delante de la presencia de Dios para que lo sacara adelante. Pero después cuando les comenzó a ir bien, les fue tan bien que se olvidaron de Dios. Por eso dice, el hombre que está en honra, o sea, que le va bien, que fue exaltado, que tiene logro, y no entiende, es semejante a las bestias que perecen. Por eso tenemos que saber aprender a manejar las adversidades, pero también tenemos que saber aprender a manejar los logros, el éxito. Tenemos que saber aprender a manejar, porque todo eso nos llega. Nos va a llegar cuando nos va a ir bien mal, pero también nos va a llegar cuando nos va a ir bien, pero bien de bien. Y bueno, Dios va a estar probando nuestro corazón, amén. A ver si le damos gloria a Él, a ver si seguimos siendo sensibles a su presencia, si seguimos siendo dóciles. Amén. Vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Dice el Proverbios 26:1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. ¿Quién es el necio? El que dice que no hay Dios.
Amén. El que dice que no hay Dios, ese es un necio. El que dice que lo que logró no lo logró por la gracia de Dios, sino que lo logró por su esfuerzo, por su dedicación, ese es un necio. Hay personas que directamente no dicen que no hay Dios, pero cuando logran algo no se dan cuenta que fue Dios y dicen, esto lo logré porque trabajo, porque me esfuerzo, porque me dedico. Y está bien, sin trabajo no podemos esperar recibir nada. Pero también conozco personas que han salido a golpear todas las puertas, han salido a querer salir adelante en lo laboral y el Señor cerró las puertas. Y usted se pregunta ¿por qué? Porque Dios nos prueba en todo tiempo. Amén. Nos está tratando. Recuerde que nosotros somos la buena tierra. La buena tierra dice que produce fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Bueno, la buena tierra es labrada por el labrador, ¿no es cierto? Y nuestro Padre es el labrador. Así que hay momentos en que estamos crecidos, florecidos, dando frutos, pero hay momentos que tiene que levantar la cosecha y tiene que enterrar nuevamente la hoz, y tiene que enterrar la guadaña, y tiene que enterrar el arado, escarpir nuevamente la tierra, tiene que nuevamente sacarlas. Y todo eso es parte de los procesos de Dios y del trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos la buena tierra y nuestro Padre es el labrador. Así que, como no conviene la honra, ¿por qué le digo esto? Porque hay personas que están queriendo que Dios las prospere, que Dios las bendiga, pero todavía no han aprendido a vivir en la dependencia y en la gratitud a Dios por todas las cosas, y por eso es que Dios no los puede prosperar. ¿Por qué? Porque no les es conveniente. Primero tienen que afianzar su relación con Dios, y cuando su relación esté bien afianzada, bien afirmada, entonces Dios va a entrar a dar la bendición. Es como la siembra, como hablábamos recién. Vio que la que creció entre espinos, ¿qué pasó? Los espinos la ahogaron. La que creció entre pedregales, ¿qué pasó? Por no tener raíz, cuando vino el sol de la prueba, lo terminó secando. Nosotros necesitamos estar bien enraizados con el Señor Jesucristo, en una buena comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que nos sea dada la honra. Amén. Por eso no pienses que no llegó tu honra, no pienses que no llegó tu prosperidad, no pienses que no llegó tu bendición. Es que Dios está trabajando, y cuando sea el tiempo que Él vea conveniente, te va a enviar la honra. Si no, va a ser para tu perdición, va a ser para tu ruina y no para bendición de tu vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La honra es dada. Nunca es algo que yo puedo demandar de otros. Amén. Yo no puedo demandar la honra. La honra es algo que es dada, así como las riquezas. Amén. Son cosas que son dadas. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Corintios 10, 18. Y en esto quiero que meditemos un instante, hermano querido, porque la Biblia dice, no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermano, tener honra, tener riquezas, tener logros, prosperidad, éxito, no es comparado con recibir la alabanza de Dios. Todos podrían decir que cuando Pablo estaba en la cárcel de los romanos, que tenía frío, que le pedía a su discípulo Timoteo que le fuera traído el capote y le fueran traídos los libros, que estaba pasando por un quebranto, que estaba pasando por una ruina, pero estaba recibiendo la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno había quedado a su lado, pero el Señor estaba a su lado en su defensa. Cuando le vieron a Cristo colgado en un madero, pensaron que todo había terminado ahí, pero ahí Él estaba recibiendo la victoria más grande. Entonces, lo mejor, hermano, no es el éxito, las riquezas, aunque es algo bueno, lo mejor es recibir la alabanza de Dios. Que si yo tengo éxito pueda recibir la alabanza de Dios, pero si no lo tengo, que también pueda recibir la alabanza de Dios. Amén. Ustedes fíjense, cuando fueron al templo a dar las ofrendas, ¿a quién alabó el Señor?
¿A la viuda que dio las 2 monedas que tenía o al que daba de lo que le sobraba? Alabó a la viuda que daba las 2 últimas monedas. Ahora, si uno lo miraba a la viuda que no tenía más que 2 monedas y miraba a los otros que tenían abundancia de riqueza, ¿a quién, si lo miraban humanamente, a quién veían más exitoso? Nunca verían a la viuda como la más exitosa, pero el Señor la alabó, le dio la alabanza, dijo que ella había dado mucho más, amén, que todos los que estaban volcando en el tesoro del templo. ¿Por qué? Porque de su extrema pobreza dio todo lo que tenía. Entonces, lo mejor que un hombre puede recibir no es honra, no es riquezas, sino es la alabanza de Dios. Y nosotros eso es lo que tenemos que buscar de Dios. No tenemos que buscar la honra, no tenemos que buscar las riquezas, tenemos que buscar la alabanza, no tenemos que buscar el éxito, que todo nos vaya bien, tenemos que buscar ser aprobados por el Señor. Amén. Por eso dice, no es bueno el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Quiere decir que hay una alabanza que viene de parte de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Amén. Cuando venían a Jesús, Jesús decía de sí mismo, mirá, el Hijo de Dios no tiene, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo de Dios no tiene donde recostar la cabeza. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios fue a las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y una voz se escuchó audible diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Quien lo miraba humanamente no tenía donde recostar la cabeza, andaba como peregrino, como extranjero en su propia tierra, pero tenía la alabanza de Dios. Entonces tenemos que buscar la alabanza del Señor. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué le es dado al que no la aprecia? Porque a veces nosotros vemos gente que recibe prosperidad, que recibe éxito, que recibe bendiciones, como quien dice, hasta ahí, que uno lo ve que le va bien, que prosperan, y uno dice, ¿y por qué si no busca de Dios, hace todo lo contrario, y pareciera que todo le va mejor? Hay una razón de por qué. En el libro de los Proverbios nos lo dice, Proverbios 24, 22, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. O sea que muchas veces eso que se ve como bendición, eso que se ve como éxito, eso que se ve como logro, como honra, no es otra cosa que el camino para el quebrantamiento. Dios permite, como el hijo cuando estaba en la casa de su padre y dijo, yo puedo hacer mejores negocios que mi padre, dame la parte que me toca a mí, y tomó la parte que le tocaba a él. Y cuando se fue de la casa de su padre, se fue con la idea que con el dinero podía hacer mejores negocios que su padre y le podía ir bien. Y mientras tenía dinero, tenía amigos. Iba a las fiestas, organizaba fiestas y la gente lo rodeaba y la gente lo apreciaba. Pero cuando se quedó sin dinero, cuando se quedó sin nada, todos los que lo apreciaban, al hijo pródigo, ninguno de ellos quedó a su lado, ninguno siquiera estuvo a su lado para decir, me acuerdo de vos, tenés hambre, te voy a dar de comer. Ninguno, dice que quería llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos. Y cuando vio de lo que quería comer, de cuán bajo había caído, entonces se volvió en su corazón y dijo, en la casa de mi padre mucho pan hay, y yo acá queriendo comer, volveré a la casa de mi padre. Entonces, hay personas que están haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda, y uno mira y parece que nada pasa, que está todo bien, pero va a venir el quebrantamiento. Vendrá y vendrá de repente. ¿Y quién lo comprende? A Israel le pasaba, cuando Israel estaba quebrantado, clamaba a Dios. Dios lo oía y lo restauraba. Cuando eran restaurados y eran prosperados y todo estaba bien, se volvían a olvidar de Dios. Entonces, Dios permite que muchas personas que no aprecian la gracia, que no aprecian la bendición, que no son agradecidos, de repente cuando no tenían nada,
algo llevaban a la iglesia, siempre traían una ofrenda, siempre colaboraban en la iglesia, y uno veía que lo hacía con esfuerzo. Y de repente, después, teniendo mucho, hasta se olvidaron de ir a la iglesia. Hasta se olvidaron de colaborar con la obra del Señor. Y uno mira y parece que no pasa nada, pero el quebrantamiento viene de repente. Y gloria a Dios que viene, porque si no seríamos considerados bastardos. Dice, el padre al hijo que ama lo corrige y lo disciplina. Amén. Entonces tenemos que meditar, ¿por qué pasa esto? Que parece que todo va bien. Porque en algún momento va a venir el quebrantamiento, pero no va a venir para destruirle, porque Dios no quiere la destrucción de nadie, sino va a venir para que se vuelvan al Señor y para que Él los pueda encaminar nuevamente en su voluntad. Ahora, ¿cómo hago yo para entonces alcanzar honra, alcanzar riquezas y manejarlo bien? Que no me afecte, que no me cambie mi parecer, mi sentir. Bueno, la palabra de Dios nos da respuesta. Dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Nosotros tenemos que ser humildes y reverentes, aprender a manejarnos en humildad y en reverencia delante del Señor. Y después todo lo demás va a venir. Va a venir la riqueza, va a venir la honra y va a venir la vida. Amén. Y si no viene en esta tierra, va a venir en el siglo venidero. Pero Dios no va a dejarnos sin recompensa. ¿Por qué? Porque hay gente que se fue de este mundo entregándolo todo, pero porque Dios así lo quiso y lo permitió, que lo dieran todo por la causa del Evangelio, por el amor a Cristo. Pero cuando vuelvan, van a venir coronados, van a venir con recompensa de parte del Señor. Amén. Son bendiciones también que el Señor permite a veces a cierto tipo de personas que se determinaron darlo todo por amor a Cristo y por amor al Evangelio. Pero antes que buscar las riquezas, la honra, nosotros tenemos que buscar aprender a caminar en humildad y en el temor del Señor. Si aprendemos a caminar en humildad y en el temor del Señor, a ser humilde y manso como el Señor lo es, y a ser reverente, ¿qué es andar en el temor de Dios? El que anda en el temor de Dios no va a andar contrariando lo que Dios dice en su palabra. Le va a creer a su palabra. El que anda en el temor de Dios no anda diciendo, no, a mí me parece otra cosa. No, el que anda en el temor de Dios le cree a Dios en su palabra y lo honra. Eso es andar en el temor del Señor. Amén. Bueno, cuando uno anda en el temor del Señor y anda en humildad, amén, reconociendo que lo que tiene, lo que es, lo que alcanzó, por la gracia de Dios lo tiene, por la gracia de Dios es, por la gracia de Dios lo alcanzó, le va a seguir siendo añadidas riquezas, honra y vida. Amén. Entonces, la clave y el éxito para una buena administración de las riquezas, de la honra, de la vida, es la humildad y el temor de Dios. Si uno es humilde y es reverente a Dios, las riquezas no lo van a desenfocar, la honra, que es la exaltación, eso no lo van a desenfocar, y el Señor le va a dar riquezas, honra y largura de días. Amén. Oramos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nosotros en este día, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, porque así como nos has enseñado días pasados a manejar las adversidades, a manejar las pruebas, también nos estás enseñando a manejarnos con la honra, con el éxito, con la prosperidad, con la exaltación, Señor, que son cosas buenas que tú tienes para tus escogidos, pero que se requiere de madurez espiritual, se requiere de crecimiento, Señor, para poder manejar y administrar bien estas cosas. Por lo que te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Alabado. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita.
comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,